Ayer fue un día histórico en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de Venezuela de acuerdo a la Constitución. Este es el primer paso en el camino a la recuperación de la democracia en Venezuela. Saludamos el compromiso del presidente interino Guaidó con formar un gobierno de transición y convocar a elecciones generales. Solo con elecciones libres, sin proscriptos y con observación internacional, en Venezuela la democracia será plena. Las resoluciones de la OEA nos obligan, como secretario general y como secretaría general. Hemos aprobado resoluciones en el marco de la Carta de la OEA, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que declaran al gobierno de Maduro ilegítimo y que hablan de la alteración del orden constitucional en el país. En respeto a esto, el usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse. No debe traer más muerte a su pueblo, no debe traer más miseria a su gente. Irse es lo mejor que puede hacer, es lo más inteligente, es lo más decente dentro de la indecencia de su ilegitimidad y de sus crímenes. Como es lo más inteligente, dudo que lo haga. Como es lo más decente, dudo que lo haga. Validar y fortalecer este camino de democratización y de reinstitucionalización del país, entonces, es fundamental. Alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Con la reforma del proceso electoral, del Consejo Nacional Electoral, con instituciones armadas conforme a los principios claros, básicos de la democracia. La lucha del pueblo venezolano es digna de admiración en todo el mundo, porque ha salido a las calles desafiando las balas y las bombas lacrimógenas de las fuerzas represivas para reclamar de forma pacífica, los únicos que han de reclamar de forma pacífica e inequívoca sus derechos, después de años de represión, hambre, violencia, escasez. No hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doblega. Queremos homenajear a los mártires del pueblo venezolano que han sido asesinados en las últimas horas por las fuerzas represivas. Felicitamos a los países de la región y del mundo que se ubican del lado correcto de la democracia y de los derechos humanos y han reconocido el nuevo presidente interino. La valiente actitud del pueblo venezolano se refleja en la actitud de los policías del estado de Carabobo que se unieron a la manifestación contra el dictador. Lo que está pasando en estas horas en Venezuela es crucial e histórico. También queremos saludar a la diáspora venezolana, a esos millones de hombres y mujeres que fueron empujados, obligados por un tirano a abandonar su casa, su pueblo, su ciudad, su país, en busca de derechos básicos que debe proveer cualquier Estado que se precie, como la comida, la seguridad o la libertad de expresión, opinión y reunión. La redemocratización de Venezuela, que ayer comenzó, es la esperanza de regresar al hogar. Una de las primeras decisiones del presidente encargado Guaidó es mantener a Venezuela dentro del sistema interamericano y como Estado miembro de la OEA. Definitivamente ese es el camino. Una Venezuela consistente con los principios fundamentales del sistema interamericano y de la organización. El que no quiera apoyar el proceso de democratización debe evitar entorpecerlo. Aquí el tema a resolver no son diferencias, sino la redemocratización del país, la salida de la dictadura y la usurpación. Aquí no hay violencia, hay asesinatos del régimen y hay tortura del régimen. Aquí hay un proceso de redemocratización del país y es ese proceso el que hay que fortalecer porque es un camino por la democracia hacia la democracia y es un camino por la paz hacia la paz. Apoyar otra cosa es apoyar la continuidad de la violencia del régimen, la de la violencia de un gobierno ilegítimo y usurpador. Es ir en contra de los principios básicos del sistema interamericano y las resoluciones aquí aprobadas. Ofrecer mediación sin hacer mención alguna
de acabar con la usurpación y la dictadura de Maduro, ni condenar sus crímenes, es ponerse en este momento del lado de un gobierno ilegítimo. Definitivamente debemos ir por los principios y por las resoluciones aquí aprobadas, por el respeto al derecho interamericano, ya sea en la defensa de los derechos humanos como sea en defensa de la democracia. Otra posición también es violatoria del orden constitucional venezolano. Terminar la usurpación y el gobierno ilegítimo debe ser el único propósito que podemos tener en la organización y en el sistema interamericano.